¿ya? El teorema de Pitágoras. Entonces, cuando yo quiera hallar la distancia, que voy a llamar R, voy a utilizar teorema de Pitágoras, que dice hipotenusa al cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado. Y en este caso, a cuadrado y b cuadrado va a estar representado por x y y, x cuadrado y y cuadrado, ¿ya? Entonces, cuando quiera hallar ya, R, voy a decir, para que se elimine este cuadrado, voy a, ¿no? Este con este se van y me queda R va a ser igual x cuadrado más y cuadrado, ¿ya? ¿De dónde sale R? Que cuando yo voy a tener un ángulo en posición normal, ¿qué es en posición normal? Aquí también tenemos en el documento los ángulos en posición normal respecto a un sistema de coordenadas rectangulares son aquellos que coinciden, dice, el vértice con el origen y su lado inicial con el semieje positivo de las X, ¿ya? Entonces, yo voy a decir coincide su lado terminal con el semieje de las X. Ahí está. Hasta aquí va a ser el lado de mi ángulo, ¿ya? Y su lado terminal puede estar en cualquier punto. Voy a poner aquí. Listo. ¿No? En este punto de X, Y. Y aquí tengo el valor de Y. A este lado se va a repetir el mismo valor de X. Este es el valor de X. Este es el valor de X y este es el mismo valor de X, ¿no? Este es el valor de Y y este va a ser el valor de Y. Entonces estoy hallando el radio, ¿no? El radio de la circunferencia que pasa, que tiene centro O. Entonces, cuando yo quiera hallar el radio o la distancia, ¿ya? Voy a utilizar el teorema de Pitágoras porque estoy en un triángulo rectángulo, ¿ya? Entonces, el radio al cuadrado es igual a los catetos al cuadrado, ¿no? A la suma de los catetos al cuadrado. Pero yo estoy solamente buscando R, entonces voy a utilizar esto. Entonces, para hallar una distancia desde el origen a cualquier punto, voy a utilizar mi fórmula que dice R es igual raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado, ¿ya? También tenemos en el material que son ángulos coterminales. Son aquellos ángulos colocados en posición normal que tienen lados terminales coincidentes. Dado un ángulo cualquiera, existe un conjunto de ángulos coterminales. Coterminales quiere decir que terminan en el mismo o tienen el mismo lado terminal, ¿no? En este caso, tengo aquí un ángulo que es de 45 grados, ¿ya? De 45 grados. Si yo voy a buscar otro ángulo, ¿ya? Otro ángulo que va a dar una vuelta completa y va a volver a llegar aquí, que sería 360 grados, una vuelta completa, más 45, ¿no? Entonces, el ángulo de 45 grados, el ángulo de 360 más 45, 405 grados, ¿no? Esos ángulos. Ahora, puedo dar también dos vueltas y llegar a este mismo lado terminal, por eso son coterminales, tienen el mismo lado, ¿ya? O también puedo irme en sentido contrario, ¿no? Y digo, de aquí voy a comenzar hacia hasta ahí, ¿no? Tiene también el mismo lado terminal y va a ser 315 grados
menos 315 grados. Estos tres ángulos son ángulos coterminales. ¿Por qué? Porque tienen el mismo lado terminal. ¿Ya? ¿Y cuáles son aquellos ángulos cuadrangulares? ¿Cuáles son aquellos ángulos cuadrangulares? Son aquellos ángulos que su lado terminal van a coincidir con los cuadrantes, con cualquiera de los cuadrantes. Por ejemplo, tengo aquí un sistema. ¿Cuáles son los ángulos cuadrangulares? Lado inicial, ¿no? Y este lado terminal que también va a tener. Este va a ser su lado terminal. Este es el ángulo de 90 grados, ¿ya? En el mismo lugar, el ángulo de 0 grados. El que va a llegar hasta el eje de las Y, ¿no? Va a ser 180 grados. Y el que va a llegar aquí va a ser 270 grados, ¿no? Esos ángulos coinciden su lado terminal con uno de los ejes, con cualquiera de los ejes, ya sea positivo o negativo, ¿no? Por eso se llaman ángulos cuadrangulares, ¿ya? Eso una introducción, un pequeño recordatorio para lo que es funciones trigonométricas de un ángulo cualquiera, ¿ya? Yo voy a tener mi sistema, voy a dibujarlo. Ya, aquí tenemos en un sistema de coordenadas un ángulo que no es cuadrangular, que está colocado en posición normal. ¿Qué quiere decir posición normal? Que su lado inicial, lo voy a hacer con un ojito, coincide con el semieje de las X positivo. Ahí está, lado inicial. De aquí comienza mi ángulo tita, ¿ya? De aquí comienza. Además dice, va a llegar a un punto cualquiera que no va a pertenecer o sea, que no se puede confundir con el eje de las Y, ¿no? Aquí está mi punto cualquiera, ¿ya? Entonces, este ángulo en posición normal, donde tengo aquí una unidad que va a ser un valor en X, para que no se confunda, un valor en X, ¿no? Y aquí también, ya no lo voy a hacer. Aquí tengo un valor en Y, ¿no? Una unidad en Y, otra unidad en X, ¿no? Y aquí se ha encontrado el punto X, Y, ¿ya? Entonces, utilizando este ángulo en posición normal, el ángulo tita, yo voy a poder hallar lo que son las 6 funciones trigonométricas de tita, ¿ya? Que vamos a definirlo en términos de la abscisa y la ordenada y la distancia. La distancia que hace rato les decía P, el valor del radio, R. R que va a ser igual a la distancia. ¿Ya? R va a ser igual al valor de la distancia. ¿Qué más? ¿A qué es igual el seno? El seno de tita. El seno de tita, que lo pueden ustedes, como han visto en anteriores videos, poner seno de tita de esa forma o también sin de tita, ¿ya? Pueden utilizar cualquier notación de esas. ¿A qué es igual el seno de tita? ¿A qué es igual? El seno de tita es igual, dice, a la ordenada sobre R, ¿ya? A la ordenada sobre R. En este caso, el valor de Y
sobre la distancia. Entonces, cuando ustedes digan seno de tita, no olviden que tienen que asociarlo con el valor de y. Esto es así lo voy a poner, ¿no? Seno. ¿Ya? El coseno. El coseno lo pueden... ahí también tienen en su material. Yo lo voy a ir borrando. ¿Ya? El coseno de tita es igual a cos tita. ¿Ya? ¿Y a qué va a ser igual? A el valor en X sobre R o la distancia. Entonces yo tengo que asociar X, en X lo tengo que asociar con el coseno. ¿Ya? El coseno sobre R, sobre la distancia. El seno Y sobre la distancia. Coseno X sobre la distancia. ¿Ya? Y para la tangente de tita, que lo voy a denotar como tan de tita, ¿a qué va a ser igual? Va a ser Y sobre X. El valor de Y sobre X. También puedo decir, si Y es, voy a relacionar con seno sobre coseno. ¿Lo ven? Y además podemos ver sus inversas de cada uno. Aquí lo voy a poner seno más, seno de tita. Y sobre R, ¿no? La inversa de coseno, por ejemplo, es la secante de tita, ¿ya? Y lo voy a representar como sec de tita. Si es la inversa, entonces va a ser R sobre X. Se me ha hecho pequeño, ¿no? Lo voy a poner directo, ¿ya? Secante de tita es la inversa, R sobre X. La inversa de tangente es la cotangente, y voy a ponerlo como cotan. Esta cotan de tita. La inversa, si la tangente es Y sobre X, entonces la inversa es X sobre Y. Aquí, el seno, la inversa es la cosecante de tita. Entonces, la inversa sería R sobre Y. ¿Ya? Entonces, ahí tengo las 6 funciones principales. Las 3 principales son seno, coseno, tangente, y sus inversas serían cosecante, secante y cotangente, en el orden que ustedes lo prefieran. ¿Ya?